Escuchar a este viejo por radio o verlo o escucharlo en televisión hablar de fútbol es un fastidio completo. Es más, yo me desmovilicé del fútbol hace ratico ya, porque ese tipo de vainas solamente quitan tiempo, quitan energía y no, es mejor enfocarse en otras cosas. Pero escuchar a este viejo hablar de política como habla es algo que da soberbia por una razón muy simple. Él puede pensar lo que se le pegue la regalada gana como cualquier ciudadano. El punto es que él tiene los micrófonos a su favor, que tiene los medios a su favor y que cuando él dice algo se reproduce miles de veces a diferencia de que lo diga cualquier persona en la calle. Y estoy hablando de este Cucho, píllelo. Y la derecha tampoco. No. Entonces, la izquierda ahora se monta en los países que manejaba la derecha, que porque eso era corrupto, que eso era una sinvergüenzada, y viene la izquierda y resulta que es peor que lo que había. No, a ver, entonces esto no es, yo quiero que me digan cuáles son los principios. Imagínese usted el nivel de estupidez al que llega este anciano que le dicen doctor, que yo no sé dónde tuvo un doctorado y que se la pasa hablando de fútbol, diciendo que la izquierda, generalizando en primer lugar, que los países que eran de derecha, ahora llega la izquierda y que es peor. Cuando no entiende, ni siquiera sabe, ni siquiera se esmera por saber cuál es la real diferencia entre izquierda y derecha, cuál es la diferencia entre los matices de derecha que hay y los matices de izquierda que hay, qué significa todos esos cambios políticos, sociales y económicos que se dan en el mundo y cómo todo eso se amarra a un gran sistema global que se llama capitalista y que en Colombia no existe porque acá lo que hay es un feudalismo traqueto. Y miren lo que sigue diciendo este viejo analfabeta, que el verdadero problema es que lo reproducen medios como Semana, pues obviamente que es Semana, pero que lo siguen reproduciendo en otros espacios, porque él no es ningún bobo, él no es ningún bruto, él sabe lo que está diciendo y lo dice por los laditos. Cambio. Si vamos a hablar de cambio y vamos a hablar, entonces empecemos porque la corrupción se tiene que acabar. ¿Crees que es posible? No, eso es imposible, a no ser que tengamos lo que hacen en ciertos países de Oriente, ¿cierto? No, pero... Y aquí todo el mundo le saca el cuerpo a la pena de muerte porque los mismos que van a votar la pena de muerte son los primeros candidatos para que los manden a la pena de muerte. ¿Qué tal esta perla con la que sale este viejo tarado? Hablando así de la pena de muerte como algo tan olímpico como él quitarse los zapatos que tiene. Ese tipo de cosas son las que uno ve en los medios masivos de comunicación donde no hay una responsabilidad a la hora de publicarlas, porque como es el doctor Vélez, como es amigo entrañable de la familia Sarmiento Angulo desde hace más de 30 y pico de años, que le limpia los pies al Cucho Luis Carlos, y aparte de eso pues tiene un hijito que llama Luis Carlitos y que es otro tarado igualito a él y que está trabajando con la FM y sigue diciendo cosas como esta. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho alguna vaina? Bueno, sí ha hecho algo y es que puede ser peor. No, para mí es un desgobierno absoluto. Además es un desgobierno con amargura, revanchismo. Tú oyes a la señora vicepresidenta, yo no sé si señora o señorita vicepresidenta, el señor presidente, y hablan con una amargura, ¿no? Y hablan de clases sociales, de cosas pues que yo creo que eso ya se había acabado. Y hablan de la gente bien, y hablan de un montón de cosas que yo creo que eso ya había pasado. Y además estás pactando con bandidos y están creciendo todos los días las garantías para los bandidos. Y cada día hay más problemas. Mira lo que acaba de pasar en Ecuador. Matan a un candidato, ¿cierto? Cuando el otro se da el lujo, ¿no? Que es de la misma corriente desde aquí, te dan el lujo de amenazarlo públicamente y decir, se te va a acabar prontico el gusto. Y a los 3 o 4 días lo matan. ¿Y esto es qué? Esto es ¿Qué terrible. tal este viejo hijo de puta? ¿Crees que pueda pasar en Colombia lo mismo? Sí, no, es que está pasando. Y podría pasar. Fíjese que ya hay amenaza hacia los de la oposición. ¿Cierto? Entonces no puede ser que uno tenga un carro blindado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que se ha llegado con un revanchismo terrible. Siga escuchando. Seguramente es gente que sufrió alguna opresión antes, pero lo que sí estoy seguro es que la gente que tenga prontuario tiene que estar en la casa. Y este viejo es la definición de malparido. Esa es la definición de la historia está ahí. Carlos Antonio Vélez. El señor tiene un prontuario. Y entonces dicen que hay que respetar los 11 millones que votaron por él. Y entonces los demás, ¿qué? ¿No nos respetan? Porque los demás también existimos. Si 11 millones votaron por él y el país tiene, ¿cuántos habitantes tiene? 50. ¿Los otros 40 qué? ¿Cómo que? Mire, mientras se toque la economía... Es difícil no llenarse uno de rabia escuchando a este viejo miserable de Carlos Antonio Vélez diciendo de esa forma endiosada lo que dice con una supremacía estúpida que maneja.
Y es que llega al punto de decir, votaron 11 por él y entonces los otros 40 millones que ¿qué? Viejo huevón, los niños no votan. Hay un censo electoral en primer lugar. En segundo lugar, las comparativas que hace, haciendo ver que las clases sociales no existen, que son un invento de la izquierda, y la forma peyorativa y despectiva en la que se refiere a la vicepresidenta, y haciendo ver que el presidente tiene un prontuario y que no puede ser presidente es una completa estupidez, cuando este viejo miserable toda la vida se ha vanagloriado, se ha abrazado con los de la motosierra, con gente que está en la cárcel, pero ahí sí no dice nada este viejo cacreco. Y sobre todo la entrevista bien manejadita de Revista Semana, donde la periodista hace preguntas puntuales, porque Semana es pa' eso, carajo. Por ejemplo, mire lo que dice ahora. ¿Cómo cree que anda el país? Esto no anda bien. Mire, mientras se toque la economía, ¿cierto? Y mientras se impida la libertad de locomoción y expresión, que es lo que está pasando, porque allá vamos a llegar, ¿cierto? Esto es una dictadura y esto tiene pinta de que pase una dictadura. Esta maravillosa entrevista dura 4 minutos más, pero le confieso que ya no me la aguanto. Con la pregunta de la periodista y la respuesta del doctor Carlos Antonio Vélez, con tremenda estupidez de este viejo cacorro con lo que sale. Por ejemplo, venir a decir que no hay libertad de locomoción, que la economía como se está tocando. Vea, viejo pendejo, la economía ha mejorado en el último año en el gobierno de Gustavo Petro. Y ha mejorado en aspectos a nivel global y a nivel regional, porque ha llegado otra inversión extranjera. Se está moviendo el dinero de otra manera. Por otra parte, esa libertad de locomoción, ¿dónde la había antes? Es que antes no habían paros, es que antes no habían tomas guerrilleras, es que antes no habían un montón de cosas que usted no decía un carajo por andar hablando de estupideces de fútbol, porque las cosas que usted dice, que dice este viejo de estupideces, son de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol, pero es que los comentaristas de fútbol son profetas del pasado, son gente que se la sabe toda, que gana con cara o con sello, y así es este viejo miserable. Por eso yo entiendo mucho a buenos periodistas como Iván Mejía, la bronca que le pueden tener a un tipejo de estos, y entonces sale con cosas de esas, que eso va a pasar, que así son las vainas. Ya sé de dónde viene criado el pedazo de engendro este de Luis Carlos Vélez, pero el punto aquí, ya para terminar, es cómo se le da micrófono a estas personas para que lleguen más y más lejos, para que esa información llegue a otras personas que no tienen una capacidad de análisis mayor y empiezan a ver este tipo de vainas y la ven como cierta, como certera. Ese tipo de cosas son las que sabe muy bien mover la derecha, porque no en vano este viejo huevón lleva casi 40 años trabajando con el grupo Sarmiento Angulo, entonces sabe a quién hay que besarle el